Bien, me encuentro bien hoy. Sí, qué bien. ¿Pero cómo de bien? Bien, bien. Pero, a ver, ¿muy bien o bien a secas? Bien, lo que se dice bien, normal, vamos. Ah, estás normal, no bien. Claro. Sí, estoy bien, normal. No, si estás normal, no estás bien. ¿Cómo que no? Estoy estupendamente. No, estupendamente es mejor que bien y no es nada normal. Hombre, pues hay muchísima gente que está estupendamente la mayoría del tiempo y para ellos es normal. Para ellos has dicho, ¿eh? No te incluyes en el grupo, con lo cual significa que no te consideras parte de él. Entonces estás estupendamente, pero no normal, porque tú, Cristina, no estás estupendamente a menudo, ¿vale? Claro que sí, cualquiera que me conozca sabe que soy una persona alegre Eso y distendida. Eso es porque te conoces poco. Bueno, tengo mis momentos de bajón como todo el mundo, pero son anecdóticos, una vez cada 5 o 6 horas. Te deprimes todos los días y luego dices que estás estupendamente en tu estado normal. Bueno, una depresión me suele durar a mí entre 5 minutos y media hora, con lo cual el resto del tiempo estoy bien, con lo que crea una proporción claramente favorable hacia estar mucho más bien que mal, porque hay mucha gente que está deprimida muchísimo tiempo y tampoco se libran de depresiones esporádicas diarias. Yo me dosifico para no hundirme un día de repente, siento desazón durante unos minutos todos los días y eso me ayuda a sentirme más cerca de la realidad. Yo pensé que lo que querías era evadirte de la realidad, más o menos, ¿no? Sí, bueno, eso el resto del tiempo que no estoy deprimida. ¿Y tú qué tal estás? No lo sé. ¿Pero mejor o peor que ayer? Mejor. Menos mal. ¿Por qué dices menos mal? Hombre, Paulina, porque ayer estabas fatal, no es por nada, pero nada bien. O sea que me alegro mucho de que estés mejor. Bueno, tanto como mejor. Hombre, siempre se puede estar mucho mejor. No, se puede estar muchísimo mejor. Mira. Y peor también. Sí, mira. Yo, por ejemplo, nunca he pasado hambre. Yo tampoco. A mí nadie me obliga a hacer teatro. A mí tampoco. No necesito vender mi cuerpo. Por ahora. Estamos de puta madre. Estamos de puta madre. Estamos muy bien. Estamos perfectos. Yo, por ejemplo, el otro día tenía ganas de irme a un lugar muy lejano y no me pude ir. Entonces no estás de puta madre. No, es que a veces no tengo ganas de nada. Seguramente si estuviera de puta madre tendría más ganas de todo. Es una...
gracias.